Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues el otro día en clase me preguntaron que qué historia se daba en Andorra, ¿no? ¿Por qué sale este tema, no? Me imagino que diréis, pero, o sea, pero ¿tú qué explicas en tus clases? Bueno, simplemente estábamos haciendo una actividad sobre las repúblicas y monarquías y bueno, salió que Andorra es una monarquía un poco peculiar, ahora explicaré por qué. Y alguien me preguntó, algún alumno me preguntó eso, pues qué se daba en Andorra, ¿no? Entonces, pues dices, pues, hostia, pues es una buena pregunta. Entonces, he estado buscando y he encontrado la asignatura en el Bachillerato General de Andorra, porque si miro en lo que sería el equivalente a la ESO, pues bueno, más o menos es un poco lo que será aquí en España y tal, pero bueno, claro, porque yo estaba un poco pensando, ¿no? Aquí en España, ¿vale? Según de bachillerato hay una asignatura obligatoria que es Historia de España. Das Historia de España contemporánea, ¿vale? Das Historia contemporánea en la mayor parte de las comunidades autónomas y bueno, y ahí explicas un poco la evolución política, social, económica de España, pues bueno, desde la guerra de la independencia, pues hasta la actualidad más o menos, ¿no? Entonces, claro, yo ahí sí que en clase sí que dije, pues, a ver, lo que no me cuadra es que, claro, yo creo que la historia de Andorra, sin desmerecer a nadie, pues no da para un curso entero, ¿no? Y efectivamente, porque estamos mirando un poco el currículum, es decir, los contenidos que se dan, y mira, vamos a verlos así un poco rápido. Y vamos a aprender un poquito de historia de Andorra también. A ver si. Pero un segundo, aquí. ¿Vale? Aquí. ¿Vale? Aquí habla de canvis històrics, continuïtats, antecedentes de la contemporaneidad. Básicamente aquí habla un poco, sería la transformación de Andorra de un país eminentemente agrícola y ganadero en un país, bueno, en un país pues de servicios, en un país en el que tiene muchísima importancia el tema de los impuestos. Primero, durante la mayor parte del siglo XX fue un poco por el tema del contrabando, del tabaco, las bebidas alcohólicas mucho más baratas en Andorra que en España o en Francia. Bueno, ya desde el siglo XXI ya sabéis que mucha gente se ha instalado en Andorra, muchos streamers, ¿vale? Porque ahí pagan muchos menos impuestos. Entonces, pues aquí habla un poco de, fijaos, ¿no? Dice, los efectos de la revolución industrial en Andorra, la ruina de la economía andorrana, es decir, la economía tradicional, luego pues un poco cómo se cambia, ¿no? de esta energía animal a las energías alternativas. La FASA, que no sabía lo que era y lo he buscado, son les Forces Hidroeléctriques de Andorra. Es como una compañía, como una empresa pública que se dedica, bueno, a gestionar la gran cantidad de, bueno, de fuentes de energía hidroeléctricas que tiene Andorra. Es decir, sabéis que, bueno, pues cualquier cascada, cualquier río se puede utilizar para generar electricidad. Entonces parece ser que, bueno, esta empresa estatal tuvo un desempeño clave para que Andorra se pudiese democratizar por fin. Hicieron huelgas de la FASA, es decir, 3 huelgas generales en Andorra, pidiendo el sufragio universal, ¿vale? Pues en primer lugar masculino y después ya llegaría el sufragio universal ya, pues también para las mujeres, ¿no? Entonces, aquí habla un poco la democratización del poder político, ¿vale? Habla un poco de... Andorra es un país que tiene constitución desde el año 94, ¿vale? Aquí hay una reforma del 93, pero entra en vigor en el año 94. Entonces es como que ahora mismo cumple 30 años la constitución andorrana. Y para que os hagáis una idea, pues bueno, las mujeres no pudieron votar hasta los años 70, por ejemplo, ¿no? Que también habla un poco del derecho al voto. Es decir, que este primer bloque estaría más relacionado un poco con la historia contemporánea de Andorra. Lo que me llama la atención es que en todo este texto, ¿vale? Porque estamos en un país muy pequeño, es un país que está entre Francia y España. De hecho, es una monarquía porque tiene 2 príncipes. Un príncipe es el obispo de la Seu d'Urgell, que está en Lleida, está al lado de Andorra, y el otro sería fue durante muchos años el rey de Francia, pero cuando ya no está el rey de Francia, pues ahora mismo es el presidente de Francia. El presidente de Francia, ahora mismo Emmanuel Macron, es el copríncipe de Andorra, ¿vale? Entonces, pues digamos que es una situación... Son los 2 jefes de Estado. No creo que le quite un poco el sueño a Macron ser el copríncipe de Andorra, pero bueno, imagino el de la Seu d'Urgell, que es un obispo, pues a lo mejor está más interesado, pero bueno.
a lo que venía, que es un país que, bueno, está entre dos grandes países, entre dos grandes potencias económicas, políticas, a lo largo de muchos siglos. Y yo esperaba que hubiese pues alguna referencia a la historia francesa, a la historia española, a lo mejor relacionada un poco con Andorra. Pero si os dais cuenta, si buscamos la palabra Francia, no sale. Bueno, en catalán, ¿no? França, no sale. Y si ponemos España, no sale, sale espacial, 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 pero no sale España también. O sea, una cosa bastante curiosa. Imagino que los profesores de historia de esta asignatura, pues bueno, también hablaron un poco pues lo relacionado. Por ejemplo, hubo un intento de invasión de España próximo a Andorra, es decir, estaba así un poco en Andorra durante la Segunda Guerra Mundial, intentaron entrar desde Andorra por España para intentar acabar con el franquismo, fue un fracaso estrepitoso, por ejemplo, del maquis y todo esto, pero bueno, parece ser que, bueno, que a priori pues no les interesa mucho. Y lo que me interesa bastante de esta asignatura es que, bueno, es una mezcla aquí, pues para la gente, los estudiantes y los profesores aquí en España, pues es una mezcla entre lo que sería la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo de primero de bachillerato y la Historia de España de segundo de bachillerato, ¿vale? Entonces, pues bueno, digamos que hay un poquito de todo. En el segundo bloque habla un poco del sistema económico, así en general, habla de la Unión Europea, del lugar de Andorra en un mundo globalizado y en una Europa unida, ¿vale? Es decir, Andorra, por ejemplo, va a decir, no es un país de la Unión Europea, no va a entrar en la Unión Europea, o sea, es un microestado junto con, por ejemplo, Liechtenstein, por ejemplo, con San Marino, por ejemplo. Pero sí que tiene relaciones con la Unión Europea. Por ejemplo, utiliza la misma moneda que aquí en España y que en el resto de los países, de muchos países de la Unión Europea, como es el euro, ¿no? Fijaos que aquí dice Andorra, retos del futuro, el turismo de masas y el modelo económico desfiscalitzat, ¿vale? Joder, una palabra, tío. Desfiscalitzat, eso significa desfiscalizado. ¿Vale? ¿Y qué es eso? Significa un poco un modelo económico que vaya más allá de simplemente la gente que va a vivir en Andorra, la gente rica que va con mucho capital, pero se instala en Andorra para pagar menos impuestos. Es un poco decir, pues bueno, un modelo económico diferente, ¿no? Y el turismo de masas, pues sí que es verdad que en Andorra, pues poco a poco es como que ha ido creciendo, ¿no? Pues aquí habla un poco más de cosas generales, ¿no? Sistema capitalista, habla también un poco, pues eso, ¿no? De lo que pasa con la caída de la URSS, la globalización, es decir, también son temas también que se dan en tercero de la ESO, ¿no? Aquí en España. Luego tendríamos, a ver, bloque 3, tendríamos el estado del bienestar, los orígenes del machismo, muy bien, derechos de las minorías étnicas, la lucha contra la apartheid, es decir, un poco las cuestiones sobre los derechos y las libertades, los deberes también. Luego tendríamos, luego tendríamos, por ejemplo, ideas, arts y cultura, habla del nacionalismo, todas las cuestiones relacionadas con la religión, arte, diversidad, cultura, es decir, es como muy, muy amplio, muy diverso y la verdad que bastante interesante, ¿no? Luego tendríamos poder, conflicto y convivencia, que hablaría un poco del mundo desde el 45, pero fijaos, sería un poco eso, ¿no? Sería como una historia global, una historia, fijaos, que habla de los holocaustos, de los genocidios de Armenia, el holocausto judío, de Camboya, de Ruanda, cuestiones muy actuales como Israel y Palestina, por ejemplo, pues habla un poco de las guerras. La verdad que esto está bastante bien organizado y es un poco parecido a lo que yo quiero hacer en cuarto de la ESO. De hecho, me puedo apuntar alguna cosita porque como que me está dando ideas, ¿no? Por ejemplo, dedicar un tema a conflictos solamente. Entonces, vamos a ver, tenemos aquí... Y luego habría otro punto... Bueno, creo que ya está. Sí, bueno, y les altres cultures, que bueno, que habla un poco, pues... Claro, intentar que no sea una visión tan... eurocéntrica, ¿vale? Que no esté o tan centrada en el mundo occidental, sino que fijaos que aquí habla también, pues mira, de hablar de lugares de China, Japón, India, bueno, también fijaos, ¿no? El islamismo, los conflictos en el norte, es decir, en el resto, es decir, ¿qué pasa en el resto del mundo, ¿no? El tema de América Latina,
Claro, es un poco, yo creo que este es el típico bloque que, bueno, que muchos profesores y profesoras, pues al final, como no da tiempo, pues se da así un poco por encima y tal, pero que es bastante interesante. También se puede relacionar con el tema de los derechos y libertades y todo, ¿eh? Pero bueno, la verdad que me gusta cómo está organizado y me parece, sí, ya está. Luego vienen los criterios de evaluación, esto ya es distinto, pero bueno, un poco parecido a lo que tenemos aquí en España o en mi comunidad autónoma, en la comunidad valenciana, pero la verdad que bastante bien organizado y yo creo que aquí puedo sacar yo ideas para organizarme un poquito la asignatura de cuarto de la ESO que estoy dando y que de momento pues estoy súper feliz. Bueno, espero que os haya interesado el tema. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, os pongo, a ver, sí, la Constitución de Andorra, por ejemplo, fijaos, ¿no? Que hay cositas, ¿no? Bueno, aquí está en castellano, pero la lengua oficial del Estado es el catalán, ¿vale? Es el catalán. Sin embargo, en Andorra, aquí me salen las asignaturas que hay digamos, en bachillerato, ¿vale? Digamos, en el bachillerato. Lo que estaba mirando, vale, no, aquí no sale. A ver, aquí me salen todas las asignaturas, pero claro, hay muchas asignaturas. Imagino que habrá algunas obligatorias y otras, pues, optativas, ¿no? Pero fijaos, ¿no? Que sale comunicación en lengua inglesa, catalán y luego castellano y francés, ¿vale? En Andorra también se habla francés, se habla castellano, pero es el único país del mundo que tiene como lengua oficial, como única lengua oficial en todo su territorio, el catalán. ¿Vale? Es decir, el segundo país que tiene reconocido el catalán en algo, en algún territorio de una manera oficial, es España. En Francia se habla también catalán, pero no está reconocido de una manera tan amplia como lo tenemos aquí, ¿no? Fijaos que también hay una asignatura de lengua y literatura castellana, catalán y francesa. Siempre esas tres cosas, ¿vale? Y luego, pues, asignaturas como más habituales, ¿no? Economía, geografía, historia, sí, los que eligen un poco el tema, el bachillerato de ciencias y tal, pues un poco las típicas, ¿no? Y artes también, ¿no? Tenemos aquí, pues, el bachillerato artístico, pues, sería un poco, pues, el típico, ¿no? En fin, pues eso, era simplemente, pues, enseñaros esto, ¿vale? Es decir, es una constitución normal, es una constitución que salió hace relativamente poco, fijaos, Estado independiente de derecho democrático y social. Esto es lo que se pone casi siempre en todos los sitios, ¿vale? Y bueno, pues simplemente era hablar un poquito de Andorra, un país que, bueno, que tiene su origen un poco con el tema de Carlomagno prácticamente y ha sobrevivido a las guerras mundiales, se mantuvo neutral, en el tema del franquismo pues también se mantuvo ahí, ¿vale? También, entonces pues es un país bastante peculiar. En fin, a ver si investigo un poco más sobre Andorra y nada, si hay algún andorrano, ¿vale? Si hay alguna persona de Andorra que vulgui afegir alguna cosa als comentaris, estic disposat a debatre, a buscar més informació i res, moltíssimes gràcies per tot i ens veiem prompte. Adeu. Una abraçada.